Bienvenido a este refugio de calma. Este es tu espacio seguro, un lugar donde puedes dejar que tu corazón descanse, aunque lleve consigo el peso del dolor. Hoy emprenderemos un viaje hacia el duelo, no para borrarlo, no para escapar de él, sino para mirarlo con amor, con serenidad y con respeto. El duelo es la prueba de cuánto hemos amado, y aunque duele, también puede transformarse en luz. Siéntate o recuéstate en una posición cómoda. Cierra suavemente los ojos. Apoya tus manos en tu regazo o sobre tu pecho, allí donde sientas más calma. Respira profundo. Inhala y siente como el aire fresco recorre tu cuerpo, trayendo serenidad. Exhala y deja que cada suspiro se lleve un poco del peso que cargas. No tienes que forzar nada. Solo escucha tu respiración, ese ritmo natural que siempre te acompaña. Cada inhalación es una caricia de vida. Cada exhalación es una liberación. Permite que tus hombros se relajen, que tu mandíbula se afloje, que tu mente comience a soltar pensamientos, como hojas cayendo suavemente en el viento. Siente que aquí, en este momento, estás acompañado, que el silencio y mi voz caminan contigo, que el amor que perdiste no desapareció, sigue presente, transformado, acompañándote en este viaje. En unos instantes, te contaré un cuento. Un relato que servirá de camino interior, una metáfora para tu propio proceso de duelo. Escúchalo con el corazón abierto, como si caminaras dentro de la historia, paso a paso. Respira una vez más. Inhala calma. Exhala peso. Y ahora, déjate guiar, porque el cuento está a punto de comenzar. Había una vez un viajero que cargaba una mochila muy pesada. Dentro de ella no había ropa, ni objetos, había recuerdos. Cada memoria tenía un peso, una fotografía invisible, una risa guardada, una voz que ya no podía escuchar. La mochila era tan pesada que a veces apenas podía dar un paso. Un día, ese viajero llegó al inicio de un bosque. El sendero era estrecho, cubierto de hojas secas. El aire era fresco y suave, y aunque el peso seguía allí, algo en el lugar lo invitaba a avanzar. Así que comenzó a caminar. Con cada paso, escuchaba el crujir de las hojas bajo sus pies, como si fueran sus propios pensamientos rompiéndose poco a poco. La brisa acariciaba su rostro, recordándole que la vida seguía fluyendo alrededor, incluso en medio de la tristeza. El viajero caminó durante horas hasta que, al final del sendero, escuchó el sonido del agua. Un río ancho y sereno corría frente a él. El agua brillaba con los reflejos del cielo, y en su superficie parecía llevar hojas, ramas y pequeñas piedras. Era un río que nunca se detenía, un río que sabía llevarse lo que pesaba demasiado. El viajero dejó la mochila en el suelo y se sentó en la orilla. Por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente. Sintió que ese río lo invitaba a hablar. Así que, con voz temblorosa, comenzó a recordar a la persona que había perdido. Habló de su risa, de sus gestos, de esos pequeños momentos que parecían sencillos pero que ahora se habían convertido en tesoros. El río escuchaba en silencio. Y cada vez que el viajero exhalaba, veía como una parte del dolor se deslizaba hacia el agua, como si fuera humo disolviéndose en la corriente. Junto al viajero, en la orilla,
apareció una piedra lisa. Él la tomó entre sus manos y comprendió que representaba el peso de su duelo. Era fría, dura, difícil de sostener. El viajero acarició la piedra y con lágrimas en los ojos, la arrojó suavemente al agua. La vio hundirse lentamente hasta que desapareció. No significaba olvidar, significaba confiar. Dejar que el río llevara ese peso sin borrar la memoria, sino transformándola. El viajero continuó su camino y descubrió, a pocos metros, un puente de madera que cruzaba el río. Estaba envejecido, pero firme. Con pasos lentos comenzó a atravesarlo. Mientras avanzaba, miraba hacia abajo y veía cómo el agua se llevaba no solo su piedra, sino muchas otras, las de todos los que habían estado allí antes que él. Comprendió entonces que no estaba solo, que el duelo era un camino compartido, aunque cada quien lo viviera a su manera. Al llegar al otro lado del puente, lo esperaba un roble gigantesco. Su tronco era ancho, sus raíces profundas. El viajero apoyó la espalda en él y cerró los ojos. Sintió la fuerza del árbol subir por su cuerpo, como si lo recordara de algo esencial. Que la vida puede doblarse, pero no siempre se rompe. El árbol parecía susurrar. El duelo no es el final. El duelo es amor que busca transformarse. El viajero permaneció allí, respirando con calma, dejando que esas palabras lo envolvieran. El viento soplaba suave, como una caricia en su rostro. Y por primera vez, en mucho tiempo, sonrió. Al caer la noche, levantó la vista hacia el cielo. Las estrellas brillaban como pequeñas memorias encendidas. Cada destello era un instante compartido con aquel ser querido, una sonrisa, una conversación, un abrazo. Comprendió que aunque esa persona ya no estaba en la tierra, seguía brillando en otro lugar, y sobre todo, en su propio corazón. El viajero volvió a tomar la mochila. Ya no estaba vacía, pero tampoco pesaba lo mismo. Dentro quedaban los recuerdos, pero ahora eran más ligeros, más suaves. Habían dejado de ser piedras para convertirse en luces. Con paso tranquilo, comenzó a caminar de regreso por el bosque. Ya no era el mismo que había entrado. Seguía llevando su duelo, pero lo llevaba distinto. Y sabía que, cada vez que lo necesitara, podría regresar al río, al puente y al árbol. Un refugio sagrado donde su dolor se transformaba poco a poco en calma y en amor. Y así, con el corazón más sereno, el viajero siguió su camino. Y tú, al escucharlo, puedes hacer lo mismo. Respira profundamente. Inhala calma, exhala peso. Inhala amor, exhala tristeza. Permite que el cuento se cierre en ti como una caricia. El duelo no termina, pero se transforma. Y tú, como el viajero del bosque, tienes la fuerza para seguir adelante.